Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Ricardo? Un gusto, gracias ¿Cómo, por su llamado. cómo anda usted? ¿Bien? Bien, 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 acá estamos preocupados siguiendo los acontecimientos que la verdad son vergüenza internacional. Inclusive en el día de ayer me han llamado de la cadena Caracol de Colombia preguntando por este tema del vacunatorio VIP, que la verdad da mucha vergüenza que en el propio Ministerio de Salud de la Nación haya funcionado un vacunatorio sin ni siquiera cumplir con todos los protocolos que el mismo Estado les exige a los particulares y por supuesto a las distintas dependencias del Estado. A ver, esto era una estrategia ya perfectamente definida, ya que el mismo Hospital Posadas se negó a realizar las vacunas en el propio Hospital Posadas, digamos, sugiriéndole que le podía enviar personal al Ministerio de Salud, y se instaló concretamente en el Ministerio de Salud una oficina donde se vacunaba con absoluta impunidad y con, digamos, para que nadie se viera, entraba uno y salía otro, ¿no? Sí, 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 así es. Eso es lo que hemos podido observar. Por eso desde la semana pasada venimos presentando pedidos de informes en relación a este tema concreto del vacunatorio, pero en relación a lo que es la actuación del ex ministro de Salud, Ginés González García, lo venimos presentando desde que empezó la pandemia, porque ha sido un devenir de errores por parte del ministro, del ex ministro, ni hablar cuando empezó diciendo de que esto no iba a llegar a la Argentina, que era más preocupante el dengue, después que el pico iba a venir en abril, después que iba en mayo, después que en junio, después que en julio, y la serie de concatenamientos de errores que ha provocado, y por supuesto este último hecho, que como le decía recientemente Ricardo, hemos presentado pedidos de informe, no solamente porque queremos transparencia, hay un grado de opacidad muy grande por parte del Estado Nacional y más concretamente del Ministerio de Salud en relación a las vacunas, en relación a los contratos que se firmaron con los distintos laboratorios para la provisión de esas vacunas. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuántas personas se han vacunado, quiénes son los vacunados. Queremos que haya mayor trazabilidad. Creemos que este es un tema muy delicado, que ni más ni menos estamos hablando de cuidar la vida de los argentinos, y así como allí en ese vacunatorio VIP se pudieron inocular aparentemente a 3.000 personas, esas 3.000 personas, esas 3.000 vacunas son las que deberían haber estado en las personas mayores de 80 años, que hoy, por ejemplo, a partir de hoy, en nuestra provincia de Córdoba, se están inoculando la vacuna. Diego, más allá de los controles que ustedes exigen que a partir de ahora se realicen, a mí me preocupa en todo caso que el control, o mejor dicho, pienso que el control fundamental estaría o está en ver cuánta cantidad de vacunas son las que llegan en estos aviones, que no vaya a suceder como la valija de Antonini Wilson. Absolutamente. Por eso es que estamos pidiendo transparencia, exigiendo transparencia desde el Congreso de la Nación, desde nuestro rol como legisladores nacionales para que haya un mayor control, y evidentemente que también las declaraciones de los funcionarios van por un lado y los hechos van por otro. Recordemos que desde el Ministerio de Salud de la Nación se dijo que el 30 de diciembre íbamos a tener 10 millones de dosis de Sputnik V, de las vacunas rusas, y resulta que al día de hoy, 22, 23 de febrero, no hemos llegado ni siquiera a las 500.000. Entonces, evidentemente que tienen que brindar respuesta, y eso es lo que estamos exigiendo. Por otro lado, hay otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, que también está investigando y nos parece muy importante. Hay un fiscal de la Nación, el doctor Marijuán, que está ya avanzando en esta investigación, que ha imputado a algunos funcionarios y exfuncionarios, y esto nos parece muy importante porque es un tema que tiene que quedar muy claro. El pueblo debe saber cuántas vacunas llegan, a quiénes se les colocan las vacunas, y por supuesto que todo el procedimiento
sea transparente como el pueblo argentino se merece. Cuénteme de la modificación en ganancias que ha presentado. Bueno, es un proyecto que en realidad se suma a otro proyecto que habíamos presentado hace 3 años, teniendo en cuenta que seguramente cuando comience el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados vamos a tratar el proyecto oficialista de la subida del mínimo no imponible en ganancias, que nos parece un buen proyecto, a pesar de que tenemos algunas críticas y algunas modificaciones, como por ejemplo no es un proyecto de fondo que modifique las escalas. Hay mucha discriminación en relación a los autónomos, porque los autónomos con 50.000 pesos que ganan ya pagan el impuesto a las ganancias, con lo cual hay cosas para modificar, pero dentro de esa discusión, que creemos que debe ser integral la discusión del impuesto a las ganancias, como asimismo el gobierno dijo que iba a presentar una reforma tributaria integral y todavía la estamos esperando, digo que es un buen momento para incorporar en el debate no solamente las exenciones al impuesto a las ganancias en los gastos de educación, que creo que en algún momento lo hemos conversado, Ricardo, que es un proyecto muy importante, que hace casualmente a que la clase media que envía a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo a los colegios privados, puedan desgravar de ganancia esa cuota, como así también todos los gastos que se hacen en educación. Y por otro lado, este proyecto que hemos presentado en el día de la fecha, con mucho acompañamiento de diputados nacionales de distintos bloques, de Juntos por el Cambio, claro está, de la Unión Cívica Radical, del PRO y de la Coalición Cívica, que me han acompañado, que busca casualmente incorporar en el artículo 20 del impuesto a las ganancias las exenciones para aquellas personas que sufran algún grado de discapacidad. Esto nos parece muy importante, ya existe con otros impuestos este tipo de exenciones. Sí. Y teniendo en cuenta lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Protección de los Discapacitados, la 22431, que tiene que haber una integralidad y que tiene que buscarse por parte del Estado la igualdad de oportunidades, es que estamos exigiendo que para los discapacitados estén exentos de pagar este impuesto, que la verdad es muy injusto, porque hoy en la República Argentina más que ganancias es un impuesto a los ingresos. Así es. Por eso es que pedimos que esta discusión sea a fondo y que podamos avanzar con estos proyectos que hemos presentado. Es muy interesante y es apropiado precisamente en un momento como este. No puedo dejar de preguntarle a la interna radical, que no hay acuerdo, vamos a la interna directamente. Lamentablemente no ha habido acuerdo, Ricardo. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, hablando con todas las líneas internas, proponiendo inclusive hombres y mujeres que hemos propuesto de consenso para conducir el radicalismo a nivel provincial. Creo que ha habido una muestra muy grande de madurez política, sobre todo de los que fueron candidatos a gobernador en la última elección, tanto Ramón Mestre, que fue por la Unión Cívica Radical, por la lista 3, como por Mario Negri, que representó en esa oportunidad al PRO, al Frente Cívico y la Coalición Cívica, y ha habido, una madurez política porque han entendido de que esas diferencias tienen que quedar atrás, que lo que pasó en el 2019 fue un gran error y que tenemos que mirar hacia adelante. Bueno, en lo que nosotros intentábamos mirar hacia adelante para unirlo al partido, para fortalecerlo al partido, se armó un grupo minoritario por ahora que está planteando la interna, que no hubo forma de que pudieran entender que no es un buen momento para plantear una interna, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que azota a nivel mundial a la Argentina y a Córdoba en particular, y sobre todo también teniendo en cuenta la difícil situación económica y social que está atravesando la Argentina. Entonces, ir a plantear una interna, hablar con los afiliados, que en nuestra provincia son casi 300.000, y plantear un tema de la interna cuando hay 5 millones de argentinos que han perdido el trabajo, cuando la salud pública está puesta en jaque, cuando hay tantos problemas en cuanto al crecimiento de la pobreza, de la pérdida de trabajo y de todo lo que está pasando en la Argentina, no nos parecía un buen momento. Lamentablemente, ellos no lo consideraron así y por eso es que vamos a dar esta discusión el 14 de marzo para saldar definitivamente quiénes son las personas que van a representar a la Unión Cívica Radical de la provincia y de la ciudad de Córdoba.
¿Cree usted que, diputado, que con estas vulnerabilidades que usted plantea y los peligros que puede originar la pandemia en el futuro, le faltó un gesto humano a sumar para llegar a un acuerdo con ustedes? Sin duda, sin ningún lugar a duda. Y vuelvo a repetir e insisto en que hicimos todos los esfuerzos para lograrlo. Incluso imagínense que en el caso de Convergencia, que son estos 4 núcleos internos que estamos representando esta propuesta, Confluencia del maestrismo, Morena del negrismo, Asamblea Radical de Sergio Piquillén, Identidad Radical de Carlos Becerra y Dante Rossi, inclusive ahí mismo el candidato a presidir el comité provincial no es del sector nuestro, no es del maestrismo, es de Negri, es Marcos Carazo, que es el intendente de General Cabrera. Hasta estos gestos hemos tenido en pos de la unidad y creíamos que el sector de Sumar lo iba a entender. Repito e insisto, lamentablemente ellos no lo han entendido así, para mí es un grave error, pero ya está esa discusión saldada. El 14 de marzo veremos a quién eligen los afiliados. Diego, muchísimas gracias por la gentileza. Volveremos seguramente antes del 14 a dialogar, porque es importante el hecho de la interna de la Unión Cívica Radical y es un hecho político interesante seguirlo de cerca. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ricardo, a toda la producción, y por supuesto que es un hecho muy, muy importante. Yo hablé de la interna a nivel provincial, pero a nivel de la ciudad me toca representar a este sector Convergencia para presidir el Comité Capital, así que eso me llena de orgullo, y estamos trabajando muy firmemente desde el territorio, desde las seccionales, para conducir la Unión Cívica Radical, para unirla, para fortalecerla y para que vuelva a ser una alternativa de poder en el año 2023. Estamos seguros que vamos a tener esa oportunidad. Diego, muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego.